Estamos ya muy cercanos a la gran fiesta de las fiestas, donde Jesús se hace carne, se hace hombre. Y hemos escuchado cómo el ángel le anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Jesús, que es Dios, por lo tanto la madre de Dios. Y el ángel le pone como ejemplo a su prima Isabel. Qué importante es procurar dar buen ejemplo, porque una vida ejemplar hace que otra gente crea más en Dios. Y nosotros tenemos que ser testimonio de que Dios es un Dios cercano a nosotros y que Él nos ha hecho maravillas y que Él ha hecho en nosotros grandes obras. Y por eso debemos de vivir gozosos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando los demás vean lo que Dios ha hecho en nosotros, también van a creer cuando comience Dios a obrar en ellos. Hoy en este tiempo de Adviento tenemos a María, esa figura de María que le dice sí a Dios. Esa mujer que fue llena del Espíritu Santo, esa mujer que permitió que el Espíritu Santo morara en ella, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Nosotros también debemos tomar este camino. Tú debes tomar ese camino de obediencia, dejarnos conducir por el Espíritu Santo, de manera que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Y que no nos vayamos a quedar con las manos vacías. Si nosotros no optamos por el plan de Dios, nos quedamos así, vacíos, tristes, nos quedamos sin ese brillo de santidad, nos quedamos sin eso que hace que el mundo tenga vida, que el mundo tenga sabor, que el mundo tenga razones para seguir luchando. Nos quedamos sin ser modelo y ejemplo para los demás. Aceptar el plan de Dios en nuestra vida implica sacrificio, implica decisiones, implica estar dispuestos a todo aquello que no nos favorece físicamente. A María no le favorecía físicamente, pero ella estuvo dispuesta a ofrendarse a Dios. Así también nosotros procuremos escuchar el llamado de Dios. Y el anuncio de Dios a la Virgen a través del ángel fue a través de un verbo. Y el verbo es la alegría. Lo primero que le dice el ángel a la Virgen fue: alégrate. Este verbo, hermanos, es el que debe resonar en primer lugar en nuestra vida cuando comenzamos a tratar con Dios, cuando comenzamos a escuchar a Dios. Si María no hubiera escuchado al ángel, ese proyecto de Dios se queda sin llevarse a cabo. Pero María escuchó. Así nosotros tratemos de escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Escuchémosle y sin duda que eso va a alegrar. La escucha y la correspondencia alegra el corazón del ser humano. Cuando el ángel le dice: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo, le da la razón por la cual debe de estar alegre. Y le recuerda el ángel: tú tienes que ser feliz, tienes que estar alegre. Pues también en la Navidad se nos recuerda eso a nosotros. Tenemos que estar alegres, no solo por lo que tenemos, sino por lo que vamos a tener, por lo que se nos ofrece a través del misterio del nacimiento de Jesús. Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. El Señor, hermanos, es la razón de la auténtica alegría. En este tiempo de Adviento tratemos de alegrar nuestro corazón, poniendo la mirada en Jesús de Nazaret, en el niño Dios,
y procurar escuchar lo que Dios quiere de nosotros. En aquel tiempo el ángel le habló a la Virgen. Ahora la Biblia, a través de la Biblia, escucha lo que Dios quiere de ti. Algo que debes tomar muy en cuenta en tu vida es que no eres una persona ignorada por Dios. No eres cero a la izquierda, como dicen. Un cero a la izquierda no vale nada. 26, 0, 26 es lo mismo. Pero si el cero está a la derecha, ya no es 26, son 260. Nosotros no somos cero a la izquierda. Nosotros valemos mucho ante Dios. Y por eso a cada persona Dios le ofrece un llamado. Y ese llamado el ser humano debe escucharlo, discernirlo, procesarlo, analizarlo a través de la lectura de la Biblia. Cuando ustedes oran con la Biblia, se dan cuenta de el plan de Dios para sus vidas. En este tiempo tan cercano a la Navidad, procuremos descubrir en su palabra, en la Biblia, la alegría del encuentro con Jesús. Leamos por nuestra propia cuenta esas citas de los evangelios que nos hablan del nacimiento del niño Dios y procuremos saborear ese momento tan importante y saber de que no es un acontecimiento solo del pasado, sino que es un acontecimiento que también en el hoy se hace presente y nos libera. Es Jesús, el niño Dios, quien viene a ayudarnos. Pidamos a María para que ella, que supo decir sí a Dios, también nos ayude a nosotros a corresponder. Y es cierto que en la vida vamos a tener así como dudas y vamos a tener como aquellas interrogantes que no nos permiten seguir adelante. La Virgen también las tuvo. Ella se opone y le dice, ¿y cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? Y no estoy en el pensamiento de tener relaciones. Yo permanezco virgen y quiero estar así. Son las interrogantes que se nos interponen en el camino, en la llamada de Dios. Pero cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, entonces la Virgen dijo, yo soy la esclava del Señor. Si es Dios, pues para Él es todo mi ser. Y María se entregó así completamente a Dios. Nosotros a veces podemos como reservar cosas para nosotros mismos y nos da como resistencia entregarnos a Dios. Pero en la entrega a Dios, allí está, hermanos, el éxito. En la entrega a Dios, allí está la perfección, el enaltecimiento del ser humano. Cuando te das a Dios, entonces es cuando realmente eres grande. Cuando te entregas a Dios, cuando dices sí a Dios. La Virgen dijo de una sola vez, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. No importa que tenga sufrimientos, no importa que José me haga una gran berrinche, no importa que me critiquen. Si en este tiempo los papás se sienten mal de que sus hijas salgan embarazadas y les da pena, y por eso cuando alguien sale embarazada en la familia, ¿qué es lo que dicen? Tenés que casarte ya. Yo no quiero que me deshonres viéndote con esa panza, con ese estómago ahí inflado, no. Tenés que casarte antes. Porque los papás se consideran así como defraudados de su hija. Pues María estuvo dispuesta a que le criticaran, a que le castigaran en casa. Acuérdense, era una jovencita y no era como los adultos, que a los adultos, les vale, pues en algunos, pero una jovencita. Y ella estuvo dispuesta cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Entonces ella dijo, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y ya estaba la alianza. Y dice, el ángel se retiró
de su presencia, con la buena noticia. Bueno, Dios estaba ahí también en ese encuentro. Pues es maravilloso esa noticia, este evangelio, que el evangelio es buena noticia, en el que escuchamos cómo María dice sí a Dios. Ahora también, allí estaba un ángel. Ahora también Dios quiere que tú puedas decir sí también a Dios. Que tú puedas decirle sí a la confesión frecuente, sí a la oración, sí a la comunión, sí a la misa dominical, sí a los actos de caridad, sí al perdón, sí a la caridad, sí a la justicia, sí a su voluntad. Aunque ello implique mucho esfuerzo, implique vergüenza incluso, que te critiquen. ¿Creen que las muchachas del tiempo de María no criticaron a María? Sin duda que sí. María era discreta y no le fue a decir a todas: ¿saben qué es? Lo que yo ando es del Espíritu Santo. Ella, mire, calladita, pero ya la panza, el estómago ya se le comenzaba a ver. Y tuvo que sufrir todo eso. Ustedes también, cuando dicen sí a Dios, cuando dicen sí a la caridad, ¿quiénes se oponen? Los mismos de casa, tu esposa, tu esposo. ¿Y para qué le estás dando eso a vos? Vos si sos bien regalón, vos si sos bien regalona, nos vamos a quedar en la calle. Mira, vos cómo no te cuesta, soy yo el que trabajo. ¿Se dan cuenta? La contradicción, el momento de conflicto por decirle sí a Dios. Entonces, decirle sí a Dios como María nos debe de llevar a estar disponibles al sacrificio, porque no se puede decir sí solo de palabra. Hay que decirle sí a costa de sufrimiento. María dijo sí y ella sufrió. En ese momento María estuvo dispuesta cuando le dijo: y le llamará Jesús porque él será el Salvador del mundo, le dice a José, el ángel. Ella, cuando hablaba con José, sin duda que hablaron de este tema. ¿Cómo va Jesús a salvar al mundo? Y yo tengo que entregarlo. Y así sucedió. María tuvo que sufrir, ver que su hijo moría a pausas, desde las 12 del día clavado en una cruz, colgado en una cruz, colgado sus manos de unos clavos, hasta las 3 de la tarde. Qué dolor más grande de la Virgen. Y todo eso lo aceptó desde el que hemos escuchado ahora. Así también tú, desde que dices sí al Señor, prepárate para las pruebas, como dice la Biblia. ¿Has decidido seguir al Señor? Prepárate para las pruebas, porque ahí viene lo bueno. Pero eso sí, en esas pruebas Dios siempre va a estar con nosotros. Que María nos ayude para que podamos permanecer en la mejor correspondencia al llamado que Dios nos hace y que podamos escuchar y aceptar el plan de Dios a través de la lectura de la Biblia, que podamos ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él nos ha, por el cual nos ha creado, para qué nos ha creado, por qué todavía estamos vivos, y que podamos obrar conforme a su proyecto, conforme a su plan para el bien de los demás, para el bien de nuestra salvación y para